¿Te has parado a pensar cómo es que tu GPS nunca se pierde? ¿O cómo una señal de internet llega a los lugares más remotos del planeta? Todo eso es posible gracias a los satélites, máquinas que orbitan la Tierra a cientos de kilómetros de altura y que se han convertido en parte esencial de la vida moderna. Su presencia es tan cotidiana que rara vez pensamos en ellos, pero sin su trabajo nuestra vida sería un caos. Ahora bien, ¿cómo se fabrica un satélite capaz de soportar las condiciones extremas del espacio y funcionar sin descanso durante años? La historia de los satélites arranca en 1957, cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1. Era una esfera metálica de apenas 58 centímetros, con 4 antenas y un transmisor que enviaba un simple bip cada pocos segundos. No hacía mucho, pero ese pequeño sonido marcó un antes y un después. Demostró que podíamos poner objetos en órbita y mantenerlos allí. Ese hito desató la carrera espacial, con Estados Unidos y la Unión Soviética, compitiendo por dominar el espacio. 1958, Estados Unidos respondió con el Explorer 1, un satélite que descubrió los cinturones de radiación alrededor de la Tierra, abriendo la puerta a misiones más ambiciosas. Durante los años 60, los satélites comenzaron a diversificarse. Telstar permitió las primeras transmisiones de televisión transatlánticas y otros se usaron para vigilancia militar o estudios del clima. La tecnología avanzó rápido, con paneles solares más potentes y computadoras más pequeñas, sentando las bases para los sistemas modernos. Hoy, con más de 8,000 satélites activos, son esenciales para todo, desde las señales de tu celular hasta el monitoreo de huracanes. Empresas como SpaceX, con su constelación Starlink, han llevado la producción a niveles industriales, lanzando cientos de satélites para dar internet global. La fabricación de un satélite empieza en instalaciones de alta tecnología, como las de Boeing en California o Thales Alenia en Francia. Todo comienza con la fase de diseño, donde un equipo de ingenieros define la misión del satélite. ¿Será para comunicaciones, como los que retransmiten señales de televisión? ¿O para observación, capturando imágenes de la Tierra? Esto determina su tamaño, peso y componentes. Por ejemplo, un satélite geoestacionario de comunicaciones podría pesar 4,000 kilos y medir varios metros, mientras que un CubeSat, usado para experimentos, cabe en una mano y pesa apenas 1 kilo. En esta etapa, se usa software de diseño asistido por computadora, como CATIA, para modelar cada pieza en 3 dimensiones. Los ingenieros simulan cómo se comportará el satélite en órbita, calculando cosas como el balance de energía o la resistencia a la radiación solar. Con el diseño listo, comienza la logística de componentes. Una fábrica no produce todo internamente. Los proveedores envían piezas desde todo el mundo: microchips de Taiwán, paneles solares de Alemania, válvulas de propulsión de Japón. Cada componente llega con certificaciones de calidad y se registra en un sistema de trazabilidad para seguir su origen. La línea de producción se organiza en estaciones, como en una fábrica de autos, pero con un nivel de detalle mucho mayor. Todo ocurre en salas limpias, donde el aire se filtra para mantener menos de 100 partículas por pie cúbico. Los técnicos usan trajes estériles, guantes y máscaras para evitar que un cabello o una mota de polvo contamine un circuito. El primer paso físico es construir la estructura base, el esqueleto del satélite. Esto empieza con la creación de paneles estructurales en moldes de precisión. Se colocan capas de materiales compuestos, como telas preimpregnadas con resina, epoxi, en un proceso llamado lay-up. A veces, robots con brazos articulados aplican estas capas con precisión milimétrica, siguiendo patrones diseñados para maximizar resistencia. Luego, los paneles se meten en autoclaves, hornos industriales que aplican calor y presión durante horas para endurecerlos. El resultado es una estructura rígida pero ligera, capaz de soportar las vibraciones de un lanzamiento sin añadir peso innecesario. Cada panel se inspecciona con ultrasonidos, usando sondas que emiten ondas para detectar grietas o burbujas internas. En paralelo, se trabaja en el sistema de propulsión, que permitirá al satélite ajustar su posición en órbita. En una estación dedicada,
se ensamblan tanques de combustible que pueden contener propelentes como hidracina para thrusters químicos o xenón para propulsores iónicos. Estos tanques, a menudo hechos de titanio o acero inoxidable, se sueldan con técnicas de precisión, como soldadura TIG, para garantizar que no haya fugas. Cada tanque pasa por pruebas de presión, donde se llena con un gas inerte como helio a 1.5 veces la presión operativa, verificando que no se deforme. Las válvulas, que controlan el flujo de combustible, se calibran para abrir y cerrar en milisegundos, asegurando maniobras precisas. Luego, se conectan a tuberías que se rotan cuidadosamente a través de la estructura, usando conectores sellados que se prueban en cámaras de vacío para simular el espacio. Mientras tanto, en otra sección de la línea, se fabrican los componentes electrónicos, el cerebro del satélite. Esto ocurre en salas protegidas contra descargas electrostáticas, con pisos conductivos y pulseras de tierra para los técnicos. Las placas de circuito impreso se ensamblan con máquinas pick and place, que colocan componentes como resistores, capacitores y microchips a velocidades de hasta 60.000 por hora. Cada placa pasa por un horno de reflujo, donde la pasta de soldadura se calienta a 250 grados para fijar los componentes. Cámaras de inspección óptica automatizada escanean cada soldadura, buscando defectos como puentes eléctricos o juntas frías. Si una placa falla, se envía a una estación de retrabajo, donde técnicos con microscopios corrigen los errores manualmente. El ordenador de vuelo que controla todo, desde la navegación hasta la transmisión de datos, se ensambla por separado. Usa procesadores diseñados para resistir radiación, como los León de Geissler, con arquitectura Spark. Estos se programan con software que incluye algoritmos para control de actitud, mantener la orientación correcta y gestión de energía. Se instalan sistemas redundantes, por ejemplo, 2 ordenadores idénticos que pueden tomar el control si uno falla. Cada placa se prueba funcionalmente, enviando señales simuladas para verificar que responde a comandos, como girar un thruster o activar una antena. Los paneles solares que alimentarán al satélite se fabrican en una línea especializada. Las células fotovoltaicas, hechas de materiales como arseniuro de galio, se prueban bajo lámparas que replican el espectro solar en el espacio. Cada célula genera una fracción de vatio, así que se conectan en series para alcanzar voltajes de 28 a 100 voltios. Se pegan a sustratos flexibles con adhesivos resistentes al vacío y se añaden mecanismos de despliegue, como bisagras que se activan con resortes o pequeños motores. Los paneles se pliegan para el lanzamiento, ocupando el menor espacio posible dentro de la fairing del cohete. En pruebas, se simula el despliegue en una cámara de vacío, verificando que cada panel se abra sin atascos y genere la potencia esperada, a menudo varios kilovatios para satélites grandes. Las antenas, cruciales para la comunicación, se ensamblan en otra estación. Para un satélite de comunicaciones se fabrican reflectores parabólicos con máquinas que cortan formas precisas en láminas metálicas. Estos se recubren con capas conductoras para reflejar señales de radio. En el caso de antenas Phased Array, usadas en constelaciones como Starlink, se montan cientos de elementos electrónicos en una matriz plana. Cada elemento tiene un amplificador y un shifter de fase, permitiendo dirigir el haz de señal electrónicamente. Las antenas se calibran en cámaras anecoicas, salas con paredes cubiertas de conos absorbentes que eliminan ecos, midiendo parámetros como ganancia y ancho de haz. Estas pruebas aseguran que el satélite pueda enviar y recibir señales desde la Tierra sin pérdidas. Ahora bien, ¿cómo se ensamblan todos estos componentes para formar un satélite? La integración de todos estos subsistemas ocurre en una bahía central, donde la estructura base se coloca en un soporte giratorio para facilitar el acceso. Los técnicos rutan kilómetros de cables, organizados en arneses preensamblados que conectan los subsistemas al bus principal de energía y datos. Cada conector, a menudo de estándar militar, se fija con llaves dinamométricas calibradas para evitar que se afloje durante el lanzamiento. Las baterías, generalmente de litio-ion, se instalan ahora, probadas para soportar miles de ciclos de carga-descarga que imitan los eclipses orbitales,
cuando el satélite pasa por la sombra de la Tierra. El control de calidad es una constante. Cada estación tiene inspectores que usan herramientas como escáneres láser para verificar alineaciones y rayos X para examinar soldaduras internas. Si un componente no cumple, se registra en un sistema digital y se corrige en un área de retrabajo. Por ejemplo, una placa de circuito defectuosa podría requerir resoldar un chip, un proceso que toma horas bajo un microscopio. Todo se documenta para cumplir con estándares, asegurando trazabilidad total desde la materia prima hasta el producto final. Las pruebas son una fase crítica, ocupando meses en la línea de producción. Comienzan con pruebas unitarias en cada subsistema. Por ejemplo, el sistema de propulsión se conecta a un banco de prueba que mide el empuje generado por un thruster, usando sensores de fuerza para verificar que alcanza los valores esperados, como 0.1 newtons para un propulsor iónico. Los sensores de actitud, como giroscopios o star trackers, se prueban en mesas giratorias que simulan movimientos orbitales, calibrando su precisión a fracciones de grado. Luego vienen las pruebas integradas, donde el satélite completo se opera como si estuviera en órbita, en una sala de control con consolas que parecen sacadas de una misión espacial. Se envían comandos simulados a través de cables umbilicales. El satélite responde, activando sistemas como los paneles solares o las antenas. Se verifica que el software maneje tareas múltiples, como procesar datos y ajustar la orientación al mismo tiempo, sin retrasos ni errores. Estas pruebas pueden durar semanas, con ingenieros analizando logs para detectar anomalías, como un pico de corriente inesperado. Las pruebas ambientales llevan todo al límite. En una cámara de vacío térmico, del tamaño de una casa pequeña, se extrae el aire hasta alcanzar un vacío cercano al del espacio. El satélite se expone a ciclos de temperatura que van de menos 150 a más 150 grados Celsius, replicando el paso del Sol a la sombra en órbita. Sensores internos miden cómo los componentes responden al estrés térmico, asegurando que no se agrieten o deformen. Estas pruebas pueden incluir hasta 20 ciclos, cada uno de varias horas, con el satélite encendido para simular operaciones reales. Las pruebas de vibración recrean las condiciones del lanzamiento. El satélite se fija a una mesa shaker electrodinámica que lo sacude en 3 ejes, aplicando fuerzas basadas en el perfil del cohete, como 10 GG para un Falcon 9. Acelerómetros registran las respuestas y los datos se analizan para identificar frecuencias resonantes que podrían dañar la estructura. Si algo falla, como un tornillo suelto, se refuerza y se repite la prueba. Las pruebas acústicas, por otro lado, lo exponen a niveles de sonido de hasta 145 decibeles en una cámara con altavoces de alta potencia, simulando el rugido de los motores del cohete. Micrófonos miden la presión sonora para asegurar que los paneles no vibren hasta romperse. Para la compatibilidad electromagnética, el satélite se coloca en una cámara blindada, donde se genera interferencia de radiofrecuencia. Esto verifica que los sistemas electrónicos no se molesten entre sí. Por ejemplo, que la antena principal no cause ruido en el receptor GPS. Si el satélite lleva cámaras o sensores ópticos, se calibran en un laboratorio oscuro con luces controladas, usando collimadores para simular objetos a gran distancia. Estas pruebas miden resolución y distorsión, asegurando imágenes nítidas desde órbita. Una vez superadas las pruebas, se realiza un review formal, donde un panel de ingenieros y representantes del cliente analizan los datos. Se revisan miles de puntos, como curvas de temperatura o espectros de vibración, para certificar que el satélite está listo para volar. Si todo está en orden, se prepara para el transporte al sitio de lanzamiento, como Cabo Cañaveral en Florida o Kourou en la Guayana Francesa. El satélite se empaqueta en un contenedor con amortiguadores de espuma y sensores de vibración, transportado en un avión de carga con temperatura controlada. En el sitio de lanzamiento, la línea de producción continúa con la integración al cohete. En un hangar limpio, el satélite se acopla a un adaptador de carga útil, como un anillo Marman, que lo conecta a la etapa superior del cohete. Se verifica la alineación con láseres y se prueban los mecanismos de separación que podrían usar resortes o cargas pirotécnicas. Luego, el satélite se encapsula en la fairing,
una carcasa de composite que lo protege durante el ascenso a través de la atmósfera. Esta fairing se inspecciona para asegurar que no haya partículas sueltas que puedan dañar el satélite. El cohete, construido por empresas como SpaceX, Arianespace o ULA, se ensambla en paralelo. Las etapas inferiores, con motores como los Merlin 1D, se apilan en un edificio de integración vertical. Se carga combustible criogénico, como oxígeno líquido a menos 183 grados Celsius, en tanques aislados. Durante la cuenta regresiva se realizan cheques finales: presión de los tanques, telemetría, sistemas de navegación inercial. Si todo está listo, el cohete se traslada a la plataforma de lanzamiento en un crawler especializado. El lanzamiento es un momento de alta tensión. Cuando los motores se encienden, el cohete alcanza velocidades de miles de kilómetros por hora, atravesando la atmósfera. Las etapas inferiores se separan tras quemar su combustible, cayendo al océano o aterrizando si son reutilizables. La etapa superior lleva al satélite a una órbita de transferencia, donde se libera a una velocidad precisa, como 7.8 kilómetros por segundo para una órbita baja terrestre. Sensores en el satélite confirman la separación y comienza la activación. En órbita, el satélite entra en modo autónomo. Los paneles solares se despliegan, generando energía para cargar las baterías. Las antenas se orientan hacia la Tierra, usando sensores de horizonte o Star Trackers que identifican constelaciones para alinear la posición. Los thrusters realizan pequeños disparos para ajustar la órbita, contrarrestando perturbaciones como el arrastre atmosférico o la influencia gravitacional de la Luna en órbitas altas. El equilibrio entre la gravedad de la Tierra y la inercia del movimiento mantiene al satélite en su trayectoria, como un objeto en caída constante que nunca toca el suelo. Para operaciones, el satélite depende de comandos desde estaciones terrestres. Si es un satélite de comunicaciones, recibe señales de uplink en frecuencias como Q o K, las amplifica y las retransmite como downlink a otro punto en la Tierra. Por ejemplo, un satélite de televisión podría manejar cientos de canales simultáneamente, con transpondedores que procesan 36 MHz por canal. Si es para navegación, como los del sistema GPS, emite señales con códigos de tiempo precisos, usando relojes atómicos que pierden menos de un segundo cada 1000 años. Para observación, cámaras capturan imágenes en espectros visibles o infrarrojos, enviando datos comprimidos a estaciones receptoras. En constelaciones grandes como Starlink o OneWeb, la producción se escala a niveles industriales. Fábricas dedicadas, como la de SpaceX en Redmond, Washington, tienen líneas automatizadas que ensamblan docenas de satélites por semana. Robots con visión artificial colocan componentes electrónicos, mientras cintas transportadoras mueven estructuras entre estaciones. Cada satélite pasa por pruebas rápidas. Vibración en shakers compactos, térmicas en cámaras pequeñas y funcionales en bancos automatizados que envían comandos en serie. Esto reduce el tiempo de producción de meses a días, manteniendo costos bajos. Como te lo dije al inicio del video, existen satélites pequeños, realmente pequeños, los CubeSats. Cada uno mide apenas 10 centímetros de lado y, aunque su tamaño es mínimo, su fabricación sigue procesos igual de rigurosos que los de un satélite convencional. La gran diferencia está en la escala. Mientras un satélite de telecomunicaciones requiere fábricas enormes y cientos de ingenieros, los CubeSats suelen ensamblarse en laboratorios universitarios o en startups, usando chasis estandarizados y componentes comerciales. Es un trabajo más artesanal, pero no menos exigente. Las pruebas también se adaptan a esta escala. En lugar de costosos equipos gigantes, se emplean versiones portátiles, pequeñas centrífugas que simulan microgravedad o shakers de escritorio que reproducen las vibraciones del lanzamiento. Una vez listos, estos satélites viajan como cargas secundarias, acoplados en grupos dentro de adaptadores que los liberan uno por uno en el espacio. En contraste, la línea de producción de satélites grandes es un verdadero engranaje industrial. Cada estación de trabajo se especializa en un subsistema distinto. Mientras un equipo calibra sensores con software a medida, otro suelda tuberías de propulsión, y al mismo tiempo técnicos con tabletas y realidad aumentada verifican diagramas en tiempo real.
Todo queda registrado con códigos QR para garantizar trazabilidad hasta el fabricante de cada pieza. El control de calidad es obsesivo. Se mide el centro de gravedad para asegurar que el satélite no gire de forma incontrolada en el lanzamiento, se cubren cables con protección electromagnética y se colocan mantas térmicas para resistir la radiación solar. Incluso el transporte es delicado. Viajan en contenedores climatizados, con sensores que detectan vibraciones, y al llegar al sitio de lanzamiento deben repetir algunas pruebas rápidas antes de integrarse al cohete. Ese proceso de integración es casi una coreografía. Grúas, pernos calibrados con torquímetros digitales, conexiones eléctricas verificadas al milímetro y finalmente el encapsulado bajo la cofia del cohete. Una vez en órbita, comienza la secuencia más crítica. Despliegue de paneles solares, estabilización con giroscopios y primeros ajustes de órbita con pulsos de propulsión. Solo después de esto, el satélite empieza a cumplir su misión, ya sea retransmitir internet, observar la Tierra o realizar experimentos científicos. Sin duda, los satélites se han convertido en una infraestructura esencial de la vida moderna. Gracias a ellos, es posible la comunicación global, la navegación precisa, la observación del clima y el monitoreo de recursos naturales. También permiten coordinar sistemas de transporte, gestionar emergencias y realizar investigaciones científicas que serían imposibles desde la superficie. Aunque permanecen lejos de nuestra vista, orbitando a cientos o miles de kilómetros de altura, su funcionamiento sostiene gran parte de las actividades cotidianas y estratégicas de la humanidad. Y así es como se hacen los satélites. Dime, ¿qué te pareció el proceso? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale clic al botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal. En las ventanas que verás a continuación, hay más videos que pueden llamar tu atención. Anímate a ver alguno. ¡Hasta la próxima! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud.